Bueno, hoy vamos a hacer un viaje a los orígenes de una de las civilizaciones más, pero que más influyentes de la historia. El objetivo, entender cómo sus ideas a día de hoy todavía siguen dando forma a nuestro mundo. A ver, ¿qué tienen en común la democracia, la filosofía y los Juegos Olímpicos? Bueno, a primera vista podría parecer que nada, ¿verdad? Son conceptos muy distintos. Pero lo cierto es que todos comparten un mismo origen. Un origen que de hecho ha definido buena parte de nuestro mundo actual. Y la respuesta es... Efectivamente, hoy nos adentramos en esa civilización que nos legó estas ideas. Y ojo, muchísimas más. Es un viaje que nos va a llevar, ni más ni menos, que a los cimientos de nuestra propia cultura. Bueno, empezamos con la primera sección. Porque claro, el mundo griego no apareció así, de la noche a la mañana. Se fue forjando durante lo que conocemos como la época arcaica, y lo hizo gracias a una combinación única de geografía y de nuevas ideas que, literalmente, lo cambiaron todo. Pensemos un momento en el mapa. A diferencia de los grandes imperios como Egipto o Mesopotamia, con esos ríos enormes y llanuras fértiles, Grecia era una tierra difícil, muy montañosa, muy abrupta. Y esto es clave, porque esta geografía hizo casi imposible que surgiera un gran imperio unificado. En su lugar, lo que fomentó fue la aparición de cientos de pequeñas comunidades, cada una muy independiente, casi celosa de su autonomía. Y todas ellas, claro, mirando al mar como su gran autopista, su vía de escape y también de expansión. Pero ojo, que el verdadero genio griego muchas veces no fue tanto inventar de cero, sino coger ideas de otros y, adaptarlas y mejorarlas de una forma increíble. Por ejemplo, tomaron el alfabeto de sus vecinos de Oriente y lo simplificaron hasta tal punto que casi cualquiera podía aprender a leer y escribir. De repente, la escritura dejó de ser cosa de unos pocos escribas para convertirse en una herramienta personal. Y lo mismo con la moneda. Con ella, la riqueza ya no estaba atada solo a la tierra. La sociedad se volvió, de golpe, mucho más dinámica, con más movilidad. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Pues la polis, la ciudad-estado, probablemente el gran invento político de los griegos. Y aquí es donde está la verdadera revolución, porque por primera vez en la historia el poder ya no estaba en manos de un rey lejano o de un faraón, ¿no? El poder residía en una comunidad de ciudadanos. Este concepto, el de ciudadanía, la idea de tener derechos, pero también deberes, eso lo cambió absolutamente todo. Bien, pues ahora damos un salto a la época clásica. Y esta es una época de contrastes, porque fue un periodo de logros culturales y artísticos absolutamente increíbles, pero al mismo tiempo de conflictos brutales. Y todo esto estaba alimentado por una cosa, la competición, la rivalidad constante entre las distintas polis. Este siglo, el B antes de Cristo, es que lo tiene todo. Es como la trama de una serie. Primero, vemos algo impensable. Las ciudades griegas, siempre a la greña, se unen para hacer frente a un enemigo común, el gigantesco imperio persa. Después, tras la victoria, llega el esplendor, la edad de oro, sobre todo en Atenas. Pero como en toda buena tragedia griega, al final llega la caída, una guerra civil devastadora, la guerra del Peloponeso, que los enfrenta a ellos mismos y que, en muchos sentidos, marca el principio del fin de esta era. Y claro, después de derrotar a los persas, dos ciudades se alzan como las grandes superpotencias del momento, Atenas y Esparta. Pero es que no podían ser más distintas, eran como el agua y el aceite. Por un lado Atenas, una democracia vibrante, llena de vida, una potencia naval y comercial, el epicentro cultural del mundo griego. Y por el otro Esparta, una sociedad cerrada, aristocrática, obsesionada con la disciplina y con tener el ejército de tierra más temido. Su rivalidad, como es lógico, definió toda esta época. Y esto nos lleva a la joya de la corona de Atenas, su democracia. Pero cuidado, no pensemos en nuestra democracia actual. No tenía nada que ver. La suya era una democracia directa. ¿Qué significa esto? Pues que los ciudadanos no elegían a políticos para que decidieran por ellos, no. Iban a la asamblea y votaban las leyes ellos mismos, a mano alzada. Y lo más curioso de todo, para muchos cargos públicos no había elecciones, se elegían por sorteo. Creían que era la forma más justa y de evitar la corrupción. Eso sí, hay que decir que era un club muy exclusivo. Solo podían participar los ciudadanos varones, adultos y de padres atenienses. Claro, después de casi 30 años de guerra entre ellos, las ciudades griegas quedaron completamente agotadas. Estaban divididas, debilitadas. Era, el escenario perfecto para que una nueva potencia que estaba creciendo en el norte, Macedonia, con su rey Filipo II al mando, aprovechara la situación para entrar en escena y, básicamente, tomar el control de todo. Solo 11 años. Es el tiempo que necesitó el hijo de Filipo, un joven llamado Alejandro, para cambiar el mapa del mundo para siempre.
Lo que hizo desafía toda lógica. No es que solo consolidara el poder de su padre, es que se lanzó a la conquista del imperio persa y literalmente lo barrió del mapa, creando un imperio gigantesco que iba desde Grecia hasta las fronteras de la India. Una auténtica locura. Está claro que la conquista de Alejandro fue un punto de inflexión total. El viejo modelo de la ciudad-estado independiente, la polis, quedó completamente anticuado. Empezaba una nueva era. Alejandro, además, fue fundando ciudades por todo su nuevo imperio. La más famosa, por supuesto, Alejandría en Egipto, y a través de ellas fue extendiendo la lengua, el arte y las ideas griegas a una escala que nadie había imaginado jamás. Y de toda esta mezcla, de este encuentro entre el mundo griego y las antiquísimas culturas de Oriente, nació algo nuevo, el helenismo. Ya no era una cultura puramente griega, era una fusión, una mezcla fascinante de lo griego con lo egipcio, que dominó todo el Mediterráneo y el Próximo Oriente durante los siguientes 300 años. Y una de las mejores maneras de ver este cambio de mentalidad es a través del arte. Es que es clarísimo, se pasa de la serenidad, del equilibrio, de esa belleza idealizada del arte clásico, a la emoción desbordada, al drama, al movimiento del arte helenístico. Es como pasar de la calma perfecta del Doríforo a ver el dolor y la angustia del Laoconte y sus hijos. El mundo había cambiado, y el arte, por supuesto, también. Y con esto llegamos ya a la última parte de nuestro recorrido. Pero que nadie piense que la historia de Grecia se acaba aquí. De hecho, su influencia está muy, muy lejos de terminar. Vamos a ver ahora cómo todos estos hilos que hemos ido viendo se conectan directamente con nuestro mundo de hoy. A ver, pensemos en nuestra forma de pensar, en nuestra política. El legado es que es inmenso. Prácticamente inventaron la filosofía, esa idea radical de buscar respuestas usando la razón en lugar de los mitos. Aplicaron esa misma razón para analizar el pasado y así crearon la historia como una disciplina. Y para la vida en común nos dejaron dos herramientas que siguen siendo fundamentales: la retórica, o sea, el arte de persuadir con la palabra, y por supuesto, la idea de la democracia, la noción de que el poder debe residir en los ciudadanos. Y si nos vamos al arte y la cultura, la huella es igual de profunda, o más. Crearon el teatro tal y como lo conocemos, con sus dos grandes géneros, la tragedia y la comedia. En arquitectura, ¿quién nos reconoce una columna dórica, jónica o corintia? Siguen siendo un símbolo de belleza y elegancia. Su escultura marcó el canon de belleza occidental durante siglos. Y sí, hasta esa celebración mundial de la competición, que son los Juegos Olímpicos, es un eco directísimo de su mundo. Vale, la pregunta ahora es, ¿cómo llegó todo este legado hasta nosotros? Pues hubo un intermediario clave, Roma. Los romanos, que eran muy prácticos, quedaron absolutamente fascinados por la cultura griega y helenística. Así que la absorbieron, la adoptaron, la adaptaron a su manera y a través de su enorme imperio la esparcieron por toda Europa. Fueron, por así decirlo, los grandes transmisores que aseguraron que esta herencia no se perdiera. Y así llegamos al final. La próxima vez que se hable de política, se vaya al teatro o se vean unas Olimpiadas, quizá merezca la pena pararse a pensar un segundo en esta pregunta final. Porque el eco de la antigua Grecia, como hemos visto, resuena en nuestro presente mucho, pero que mucho más fuerte de lo que solemos imaginar.